No puedo creer que ahora mismo esté aquí sentada, en el cuarto de huéspedes de la casa de mi mamá, a punto de cumplir 30 años, viendo fotos de mi exesposo con su nueva y perfecta familia. Le dije a Darío que cocinar y limpiar era opresión, y ahora está con una mujer que realmente lo ama. Qué irónica puede llegar a ser la vida, ¿verdad? Soy Dayana, tengo 29 años, y esta es la historia de cómo perdí, probablemente para siempre, al único hombre decente que alguna vez me pondría un anillo en el dedo. Cuando conocí a Darío, estaba atravesando un momento muy complicado. Y digo realmente complicado. Era madre soltera de Javier, mi hijo de entonces 11 años, trabajaba en un empleo sin futuro en atención al cliente y vivía en un departamento minúsculo de una habitación, donde Javier dormía en el sofá de la sala. El día que conocí a Darío, él entró en la cafetería donde yo almorzaba durante mi descanso. No era modelo ni nada parecido, pero vestía ropa formal, tenía un trabajo estable y un aire de seguridad que me hizo mirarlo 2 veces. Empezamos a conversar y, para cuando intercambiamos números, yo ya tenía claro lo que quería. Este hombre tenía empleo real, beneficios laborales, su propio condominio, y hasta un auto que no parecía sacado del desguace. Necesitaba asegurarme de mantenerlo a mi lado a toda costa. En nuestras primeras citas, le mencioné varias veces lo mucho que amaba cocinar, aunque la realidad era que sobrevivía a base de comida rápida y cosas calentadas en el microondas. Cuando vino a casa por primera vez, pasé el día anterior limpiando obsesivamente, ocultando el desorden bajo la cama y en cada armario. Incluso convencí a Javier de colaborar, prometiéndole un nuevo videojuego si todo salía bien. Sé muy educado con el señor Darío, ¿ok? Recoge tus cosas y muestra tus mejores modales. Javier me siguió la corriente perfectamente, como si estuviéramos en una comedia familiar antigua. Incluso logré cocinar una lasaña siguiendo tutoriales de YouTube. La expresión de satisfacción de Darío al probarla hizo que valiera la pena cada segundo invertido. Cada vez que Darío venía a casa, repetía la misma rutina: limpieza extrema, comida casera, maquillaje impecable. Durante los primeros 3 meses ni siquiera permití que me viera al natural. Javier actuaba como un pequeño cómplice, diciendo sí, señor y no, señor, ordenando sus cosas sin que yo se lo pidiera siquiera. Lo que Darío no sabía era que, en cuanto se marchaba, regresábamos a nuestro caos habitual: platos acumulados en el fregadero, ropa sucia por todas partes y envases vacíos de comida para llevar. Siempre viví así y no veía problema alguno. Después de todo, la vida era demasiado corta para desperdiciarla limpiando. A los 6 meses, Darío empezó a insinuar que debíamos vivir juntos. A los 8, me propuso matrimonio. Casi me desmayo al ver el anillo. No era enorme, pero era real, y era mío. Cuando propuso mudarnos a su condominio, más amplio que mi pequeño apartamento, acepté tan rápido que casi me lesionó el cuello. Al principio de nuestra convivencia, mantuve mi papel de esposa ideal. No con la misma intensidad, pero lo suficiente como para no despertar sospechas. Pero sostener una personalidad falsa es agotador, y poco a poco me fui cansando. ¿Para qué seguir fingiendo ser una ama de casa perfecta, si ya me había casado con él? Fue un cambio gradual. Primero, dejé algunos platos en el fregadero durante la noche. Luego, acumulé algo más de ropa sucia. A veces no preparaba la cena porque simplemente no tenía ganas. Darío ni siquiera protestaba, él mismo lavaba los platos, ponía la lavadora o calentaba las sobras. Perfecto, pensé. Se le puede entrenar. Javier se dio cuenta enseguida. Si mamá ya no limpiaba, ¿por qué debería hacerlo él? En pocas semanas, su habitación parecía un campo de batalla. La primera vez que Darío le pidió que ordenara su cuarto, Javier se encogió de hombros y lo ignoró. Sentí un poco de vergüenza, pero rápidamente pensé: ¿por qué estoy enseñando a mi hijo que limpiar es importante? ¿Acaso no es eso perpetuar roles de género o algo así? Fue en esa época cuando empecé a ver videos en TikTok que hablaban sobre cómo las mujeres hacían un trabajo doméstico no remunerado, sirviendo al patriarcado que nos oprime. Todo eso resonaba conmigo. Me veía reflejada en esas historias, fingiendo ser una esposa perfecta solo para atrapar a un hombre cuando en realidad debería estar celebrando mi verdadero yo. Mis amigas Tatiana y Sofía, ambas orgullosamente solteras, apoyaban esta nueva revelación en nuestras noches de vino. Amiga, no tienes por qué cambiar quién eres para complacer a un hombre, me decían. Si él te ama, debería aceptarte tal como eres. Conforme pasaron las semanas, dejé de fingir completamente. ¿Para qué cocinar si podíamos pedir comida? ¿Para qué limpiar, si Darío terminaría haciéndolo cuando las cosas se pusieran insoportables? Seguía trabajando medio tiempo en una boutique para mis gastos personales, pero una vez llegaba a casa, ya no movía ni un dedo.
Darío empezó a comentar suavemente la situación. Cariño, ¿podrías poner los platos en el lavavajillas? O también, ¿podrías lavar algo de ropa? Ya no quedan toallas limpias. Al principio inventaba excusas, estaba cansada, lo haría después, mañana seguro. Pero mientras él insistía, yo me ponía más defensiva. Una noche, después de haber pasado todo el día haciendo absolutamente nada, Darío llegó agotado de su turno de 12 horas y se quedó parado en la cocina, contemplando el desastre absoluto que lo esperaba. Dayana, dijo con una calma irritante, no podemos vivir así. Trabajo todo el día y cuando llego, encuentro más trabajo esperándome. ¿Podrías por favor intentar mantener esto un poco más ordenado? Ese momento detonó algo dentro de mí. Todos los TikToks, todas las charlas con mis amigas, cobraron sentido. Puse las manos en la cintura y exploté. ¿Sabes qué, Darío? Cocinar y limpiar es opresión. No voy a ser tu ama de casa de los años 50 solo porque tienes una idea anticuada sobre cómo debería ser una mujer. Desde esa noche, algo se rompió entre nosotros. Darío empezó a mirarme diferente, como tratando de entender quién era realmente la mujer con quien se había casado. Me irritaba profundamente que él pareciera decepcionado, como si no ser esa esposa ideal fuera un crimen. Pero esa era la realidad. Y yo decidí reafirmar aún más mi nueva filosofía: si cocinar y limpiar era opresión, entonces yo sería la mujer más liberada del planeta. Los platos se amontonaron hasta quedarnos literalmente sin vajilla limpia. La ropa sucia creció tanto que Darío tuvo que salir a comprar calcetines y ropa interior nueva. ¿El baño? Digamos que no era un lugar apto para selfies. Darío intentó hablar conmigo varias veces, siempre de manera razonable y calmada, lo que solo lograba irritarme más. Dayana, entiendo que no quieras los roles de género tradicionales, pero los dos vivimos aquí. Los dos deberíamos contribuir. Yo le daba la vuelta al argumento. Ah, ¿así que estás diciendo que el lugar de una mujer es la cocina? Muy progresista de tu parte, Darío. Él ponía esa cara de frustración, y yo sentía que estaba ganando de alguna manera. Mientras tanto, Javier estaba encantado con esta nueva dinámica. Ignoraba por completo las peticiones de Darío para que recogiera sus cosas o hiciera su tarea. Si Darío intentaba imponer alguna regla, yo intervenía diciendo: él no es tu verdadero papá, no tienes que hacerle caso. La expresión de dolor en el rostro de Darío debería haber sido una señal de advertencia, pero yo estaba demasiado ocupada sintiéndome poderosa. Empecé a planear noches de chicas sin siquiera avisarle a Darío, hasta que ya estaba saliendo por la puerta. No me esperes despierto, decía por encima del hombro, ignorando su cara de desconcierto. Cuando él me mandaba mensajes preguntando a qué hora volvería, lo dejaba en visto. Pero Dios lo libre si él llegaba 10 minutos tarde del trabajo sin avisarme. Le llenaba el celular de mensajes acusándolo de no respetar mi tiempo. Mis amigas Tatiana y Sofía eran mis porristas número 1. Eso, díselo, chica, decían cuando les mostraba mensajes de Darío pidiéndome, quizás, que limpiara el baño antes de que vinieran sus padres. Ambas estaban solteras, ambas vivían en lugares tan desordenados como el mío solía estar. Se sentía bien tener aliadas. Empecé a hacer comentarios sobre la apariencia de Darío también. Parece que a alguien le está saliendo la panza de papá, decía cuando se quitaba la camisa. Oh, ¿recuerdas cuando solías vestirte bien? ¿Qué pasó con ese tipo? Lo decía en tono de broma, pero ambos sabíamos que no tenían nada de gracioso. El tema de la cocina se volvió un gran problema. Durante nuestra etapa de novios, había preparado comidas elaboradas que me tomaban horas investigar previamente. Ahora, solo cocinaba una vez durante el fin de semana, y aún así, con el mínimo esfuerzo. Darío llegaba agotado de su turno de 12 horas, y no había nada preparado. ¿Pensaste en qué cenaríamos?, preguntaba con cuidado. ¿Hay cereal en la despensa?, respondía sin levantar la vista del celular. ¿O puedes pedir algo? Tú decides. El punto de quiebre llegó unos 4 meses después de casarnos. Darío había estado trabajando horas extra por 2 semanas seguidas en un proyecto importante. El apartamento había alcanzado un nuevo nivel de asquerosidad, incluso para mis estándares. Había hormigas en la cocina. Había moho en los platos del fregadero. Incluso la basura estaba rebosando, porque no me molestaba en sacarla. Cuando Darío finalmente tuvo un día libre, pasó toda la mañana limpiando en silencio. Yo descansaba en el sofá, mirando TikTok, observándolo de reojo. En un momento, encontró un sándwich a medio comer debajo de la cama de Javier, que llevaba tanto tiempo ahí, que ya era prácticamente un fósil. En serio, Dayana, dijo sosteniéndolo, esto es un riesgo para la salud. Javier podría enfermarse.
Apenas lo miré. Entonces, tíralo. ¿Por qué haces tanto escándalo? El escándalo, dijo, con la voz mostrando por fin algo de emoción, es que he estado trabajando 70 horas a la semana para mantenernos, y llego a casa a un campo de batalla. Tú estás aquí todo el día. Trabajas, ¿qué? 20 horas por semana en la boutique. ¿Y ni siquiera puedes sacar la basura? Perdón. Me senté de golpe, completamente a la defensiva. Estoy agotada por mi trabajo. Solo porque no trabajo tantas horas como tú no significa que mi empleo no sea demandante. Y estoy criando a un niño. Darío miró a Javier, que estaba jugando videojuegos con los audífonos puestos, rodeado de bolsas vacías de papas y latas de refresco. ¿En serio lo estás criando? Porque, desde donde yo estoy, no le estás enseñando ni responsabilidad ni respeto. Eso me tocó una fibra sensible. Discutimos de un lado al otro hasta que Darío finalmente dijo, tienes que decidir qué tipo de relación quieres, antes de que lo decida yo. Porque no puedo seguir viviendo así. Algo en su tono me activó todas las alarmas. Ya no estaba jugando. ¿Eso es una amenaza?, pregunté, alzando la voz. ¿Me estás amenazando con dejarme si no me convierto en tu ama de casa? No es una amenaza. Es decirte que llegué a mi límite. Esto no es lo que firmé cuando me casé contigo. Ah, ya entiendo de qué va esto, dije, sintiendo una oleada de ira. Sabía qué clase de imbécil estaba casándome cuando vi esa gorra de maga de Trump en tu closet. No puedo creer que me casé con un misógino que piensa que las mujeres deben estar en la cocina. El rostro de Darío se endureció. Esto nunca fue sobre cocinar o limpiar, ¿verdad? Has tenido un problema con quien soy desde el primer día. Solo lo ocultaste hasta que pensaste que me tenías atrapado. Sus palabras fueron un golpe certero, y exploté. ¿Sabes qué? En realidad, nunca me gustaste tanto. Solo necesitaba a alguien con un trabajo decente para ayudarme a mantener a Javier y a mí. Eras conveniente, nada más. En cuanto salieron esas palabras de mi boca, supe que había cruzado una línea. El rostro de Darío se quedó completamente en blanco. Sin decir una palabra, se fue a nuestro dormitorio y sacó un bolso de viaje. ¿Qué estás haciendo?, pregunté, con la voz más suave ahora. Voy a quedarme con un amigo por un tiempo, dijo, empacando su ropa con calma. Necesito espacio para pensar. ¿Qué amigo? ¿Quién?, exigí, sospechando lo peor. ¿Es una mujer? ¿Me estás engañando? Darío se rió, pero no había nada de humor en esa risa. Eso es rico, viniendo de ti. He visto cómo le escribes mensajes a tu amigo Miguel a todas horas. El primer día después de que Darío se fue, estaba convencida de que solo intentaba asustarme. Que se calmaría, se daría cuenta de que estaba exagerando, y volvería arrastrándose con disculpas. Pero Darío no volvió al día siguiente. Ni al siguiente. Mis llamadas iban directo al buzón. Mis mensajes aparecían como entregados, pero no leídos. Al final de la primera semana, me di cuenta de que tenía un problema. Darío siempre había manejado la mayoría de nuestros gastos. Mi trabajo de medio tiempo en la boutique apenas cubría mis gastos personales, y mucho menos la renta y los servicios de un apartamento de 2 habitaciones. Cuando por fin logré que Darío contestara en el día 9, su voz sonaba calmada y distante. Estoy quedándome con un amigo por ahora. Creo que necesitamos algo de tiempo separados. ¿Qué amigo?, exigí. No tienes amigos que yo no conozca. ¿Estás con otra mujer? Esto no se trata de nadie más, Dayana. Se trata de nosotros, y del hecho de que nuestro matrimonio no está funcionando. Para la segunda semana, las cosas se estaban volviendo críticas. Llegué tarde al trabajo 3 días seguidos porque no encontraba ropa limpia. Mi jefa me dio una última advertencia. El apartamento estaba en su peor estado. Incluso Javier empezó a quejarse del olor. Ese mismo día, perdí mi trabajo. Cuando llegué a casa y revisé el correo, había una notificación de retraso en el pago de la renta. Intenté llamar a Darío de nuevo, esta vez menos enojada y más desesperada. Darío, tenemos que hablar de dinero. Yo, perdí mi trabajo hoy. Transferiré lo suficiente para cubrir la renta directamente al arrendador. Pero Dayana, tenemos que hablar de los próximos pasos. Esta separación no es temporal. No veo una forma de que esto funcione entre nosotros. Se me heló la sangre. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que quiero el divorcio. La palabra me golpeó como un puñetazo. ¿Divorcio? No, ese no era el plan. Se suponía que él iba a volver, no a irse para siempre. Está bien. Si eso es lo que quieres,
me quedaré con la mitad de todo lo que tienes en el divorcio. Tu condominio, tus ahorros, todo. ¿Quieres irte? Te va a costar. La voz de Darío se volvió aún más calmada, lo cual fue más aterrador que si hubiera gritado. Dayana, llevamos casados menos de 6 meses. El acuerdo prenupcial que firmaste limita lo que puedes reclamar en esta situación. Y antes de que digas que no entendías lo que firmabas, tengo un video del abogado explicándotelo con lujo de detalle. Una semana después, llegó el golpe final. Una notificación de desalojo. Aún con Darío pagando la renta, habíamos recibido múltiples quejas de los vecinos por el estado del apartamento, y al parecer eso violaba el contrato de arrendamiento. Sin trabajo, sin esposo, y sin lugar donde vivir, tuve que hacer la llamada que tanto temía. Mamá, Javier y yo necesitamos un lugar donde quedarnos por un tiempo. Volver a vivir con mi madre a los 29 fue lo suficientemente humillante. Tener que escuchar sus te lo dije lo hacía insoportable. Nunca entendí qué fue lo que ese hombre vio en ti, dijo mientras me ayudaba a desempacar. Darío era trabajador, responsable, bueno con Javier, y tú lo echaste todo por la borda porque no querías lavar un plato. Pasaron 6 meses en ese miserable patrón de espera. Viviendo con mi mamá, trabajando en un empleo que odiaba, compartiendo un cuarto con mi hijo adolescente cada vez más malhumorado, que me culpaba por cómo habían cambiado nuestras vidas. Entonces, un día, mientras revisaba Facebook durante mi almuerzo, lo vi. Una publicación de nuestra amiga en común, Adriana. Era una foto de Darío con el brazo alrededor de una linda morena, ambos sonriendo en una parrillada en el patio. El pie de foto decía, tan feliz de que estos dos se hayan encontrado. Darío y Elisa son la pareja perfecta. Casi se me cayó el celular. Darío había seguido adelante, con alguien llamada Elisa. Y, al parecer, todos lo sabían menos yo. Claramente bajó de categoría, murmuré para mí misma, analizando sus fotos. Es tan básica que duele. Pero mientras seguía viendo, noté algo que me hizo detenerme. En el fondo de una foto, donde Darío y Elisa cocinaban juntos, se podía ver una cocina limpia y organizada. Y Darío se veía, feliz. Más feliz de lo que lo había visto en los últimos meses de nuestro matrimonio. En las semanas siguientes, me volví ligeramente obsesiva con la relación de Darío y Elisa. Revisaba su perfil todos los días, buscando señales de problemas. En su lugar, encontraba más evidencia de su vida asquerosamente perfecta juntos. Excursiones de senderismo con su hija, noches de cita, proyectos de mejoras del hogar que hacían juntos. Una foto en particular me revolvió el estómago, Darío enseñándole a la hija de Elisa a cocinar. El pie de foto decía, aprendiendo a hacer las famosas galletas de chispas de chocolate de la abuela con el mejor maestro. Almohadilla tradiciones familiares. La niña lo miraba con adoración pura. Y él la miraba con ese tipo de orgullo paternal que había intentado desarrollar con Javier. Antes de que yo lo saboteara en cada paso. Un año después de que se finalizara nuestro divorcio, vi que el hermano de Darío publicó algo que se volvió viral en nuestra comunidad local. Era una recopilación de videoclips. Clips que reconocí con una sensación de hundimiento. Aparentemente, el hermano de Darío había estado grabando algunas de nuestras peores peleas. Ahí estaba yo, en alta definición, gritando que cocinar y limpiar era opresión, mientras nuestro apartamento parecía un vertedero al fondo. Ahí estaba yo diciéndole a Javier que no tenía que escuchar a Darío porque no era su verdadero padre. Ahí estaba yo haciendo comentarios crueles sobre la apariencia de Darío, sus amigos, sus creencias. Los comentarios debajo del video eran brutales. ¡Wow! ¡Qué esposa tan pesadilla! Este pobre tipo esquivó una bala. Está usando el feminismo como excusa para ser una persona terrible. Esa noche, sola en mi cuarto, mientras mi madre y Javier dormían, finalmente me dije la verdad. Le había dicho a Darío que cocinar y limpiar era opresión porque era más fácil que admitir que era perezosa y egoísta. Había ocultado mi verdadera naturaleza durante el noviazgo, y luego lo culpé a él por decepcionarse cuando me quité la máscara. Me aproveché de su amabilidad, paciencia y generosidad, sin darle casi nada a cambio. 2 años después de nuestro divorcio, todavía vivo con mi mamá. Me ascendieron en el trabajo, y estoy ahorrando para tener mi propio lugar, pero el progreso es lento. Darío y Elisa se casaron en una pequeña ceremonia la primavera pasada. Mi mamá fue invitada. Resulta que ella y Darío habían mantenido contacto todo este tiempo. Me mostró fotos cuando regresó. Son un verdadero equipo, me dijo mi madre después. Deberías ver cómo trabajan juntos. Sin llevar cuentas, sin dramas. Solo 2 adultos que se respetan mutuamente. El otro día,
Me encontré con Darío en el supermercado. Mi corazón casi se detuvo cuando lo vi en la sección de frutas y verduras. Me vio antes de que pudiera escapar, y para mi sorpresa, sonrió educadamente. Dayana, ¿cómo estás? Intercambiamos algunas cortesías hasta que una niña se acercó corriendo con una caja de cereal en las manos. ¿Podemos llevar papá? Porfa. Papá, no Darío ni el novio de su mamá, sino papá. La había adoptado oficialmente. Ya veremos, dulzura, dijo, revolviéndole el cabello con cariño. Tenemos que preguntarle a mamá primero. Como si fuera ensayado, Elisa apareció con el carrito de compras. La armonía entre ellos se podía sentir. Dos personas completamente cómodas la una con la otra, seguras en su relación. Inventé una excusa sobre que tenía prisa y me alejé apurada, conteniendo las lágrimas que no podía explicar del todo. ¿Era envidia? ¿Arrepentimiento? ¿O simplemente la dura realidad de ver lo que pude haber tenido, si hubiera sido una persona diferente? Así es como termina mi historia, al menos por ahora. Sin un cierre dramático. Sin una resolución perfecta. Solo una mujer de poco más de 30, viviendo con su madre y su hijo adolescente, tratando de ser mejor hoy de lo que fue ayer. Le dije que cocinar y limpiar era opresión, y ahora él está con alguien que realmente lo ama. La ironía no se me escapa. La verdadera opresión era mi propio egoísmo. La prisión que construí con derecho y mentiras, encerrándonos a ambos en un matrimonio infeliz que nunca debió haber sucedido. Darío lo entendió mucho antes que yo. Yo, todavía estoy aprendiendo.